Parece que tengo que empezar. Bien, buenas tardes desde acá. Aquí, no, buenos días. 9 de la mañana, allá en la noche. Eh, Vamos a comenzar, vamos a compartir la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de poder compartir la palabra, predicar el Evangelio. Para eso estamos. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 4. Mateo 4, y la lectura va a comenzar en el versículo 12. Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor bendiga la proclamación de su palabra. Tengo entendido que la reunión termina a las 7:30 para ustedes, ¿verdad? Si alguien me da la señal, Cristian desapareció, pero me parece que esto dura hasta las 7:30, ¿verdad? Si me hace la señal, ¿qué significa eso? 8. A las 8. Está comiendo el hermano ahí, así que bueno, no lo sigamos interrumpiendo. Bueno, el Evangelio de Mateo, la palabra de Dios. Todos sabemos, por la palabra del Señor, tenemos 4 evangelios. Usted dirá que, hermano, qué sencillo. Vamos haciéndolo más complicado. 4 evangelios que nos hablan del Señor Jesucristo. El centro de los evangelios es el ministerio del Señor Jesús. Es Él, el Señor Jesucristo. Un hermano oraba y decía: el centro de la reunión, el foco de nuestra atención debe ser la persona de Cristo. Y aquí estamos para hablar del Señor Jesucristo. Otro hermano decía y oraba acerca de aquellos que han de ver este video o si ha de ser compartido. Bueno, para aquellas personas, el centro de nuestra reunión es el Señor Jesucristo. Cada vez que predico el Evangelio, y me acuerdo, vienen a mi mente los recuerdos de predicar en Concepción, me acuerdo predicando los domingos en la tarde, diciéndole a los hermanos: hermanos, cada vez que predicamos el Evangelio es, por supuesto, para los inconversos, para aquellos que no han venido al conocimiento de Cristo, pero también el Evangelio es, como también un hermano lo decía, para nosotros los creyentes, para recordarnos de dónde nos sacó el Señor, para recordarnos cuán grande misericordia el Señor ha mostrado con nosotros. Esto debe impactar la vida de los creyentes. Esto debe impactar la vida de los hijos de Dios, el escuchar el Evangelio. Bien, tenemos 4 evangelios. Sabemos todos que Mateo nos quiere decir que el Señor Jesucristo es el Rey. Y a través de todo el Evangelio, Mateo va a demostrar que el Señor Jesucristo es el Rey. No tan solo el Rey de Israel, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey comienza con la genealogía diciéndonos que es el hijo de David. Él es el Rey. Él tiene todo el derecho de ser el Rey, el Señor Jesús. Y la paradoja es que el Evangelio que comienza diciendo que Él es el Rey, y los magos que le buscan diciendo dónde está el que ha nacido Rey de los judíos, la paradoja es que el mundo le crucificó. La paradoja es que el Rey, siendo el Rey de Reyes, fue crucificado, colgado en una cruz, y la cruz decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Para el mundo, el Señor Jesucristo luce como un hombre derrotado, en fracaso. Este es el Rey, el crucificado. Mateo quiere decirle al pueblo de Israel a quién despreciaron. Despreciaron al Rey.
Marcos nos presenta al siervo. Es el incansable siervo de Dios. Usted lo sabe bien y lo ha escuchado tantas veces. El siervo no necesita de credenciales reales. El siervo no necesita que nos demuestre que tiene ancestros. El siervo necesita demostrar por trabajo, por actividad. Es el siervo, es el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dirá Marcos 10, 44 y 45. Es el siervo de Dios. Quizás Marcos recuerda al siervo de Dios del Antiguo Testamento. Isaías 53, el siervo de Jehová, el siervo justo de Jehová. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. En Lucas es el hombre que simpatiza con las multitudes. Es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el que simpatiza con el hijo pródigo. Es el que simpatiza con la mujer que del flujo de sangre, o con la hija o con Jairo. Es el hijo de hombre, el perfecto hombre. Juan presenta al Señor como Dios. Ya desde la eternidad, el Logos, el Dios eterno, estaba con Dios. Es Dios presentado en señales, presentado como el gran yo soy. Es Dios. Tomás dirá al final que Él es Dios, el Señor. Fíjense ustedes, tenemos 4 evangelios. Mateo el rey, Marcos el siervo, Lucas el hombre y Juan Dios. El contraste, la paradoja, el mismo que es el rey, es el siervo. El mismo que es el hombre perfecto, es Dios. Es Dios. Entonces el evangelio tiene como presencia, tiene como foco al Señor Jesucristo. Por eso es que orábamos al principio diciendo que el Señor se agrada de escuchar de su Hijo. Si hay alguien en esta hora sin Cristo, Él es el tesoro, Él es lo mejor que podríamos tener. Sin Cristo, nada. Sin Cristo, tú, y hablo a aquellos que están sin Cristo, estás en bancarrota, en pobreza espiritual, en ceguera. Sin Cristo, nada. Sin Cristo, dice el apóstol, sin Dios y sin esperanza. El evangelio son las buenas nuevas, que en Cristo hay salvación. Bien, ese es el evangelio. Y aquí estamos en Mateo. Hemos leído una porción de las Escrituras en Mateo 4, versículo 12, cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Inicia su ministerio. Estamos en tiempos de Navidad, ¿verdad? La gente habla del espíritu navideño. Bueno, no es escritural, no encontramos en ninguna parte de las Escrituras el espíritu de Navidad, pero vamos a escuchar mucho en este mes hablando de los Reyes Magos. Tampoco sabemos si eran reyes, tampoco sabemos si eran 3, tampoco sabemos si los nombres que tenían, tampoco sabemos si venían en camellos. Solo sabemos que eran unos magos que venían de Oriente, hombres sabios. Bueno, vamos a escuchar mucho de Mateo en estos días, pero lo esencial aquí es el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, el comienzo de su ministerio. Quisiera hablar en esta sección en 3 puntos para que todos puedan entender el mensaje. 3 puntos que nos han de servir de mapa. Alguien ha dicho, 3 es lo mejor que puede ocurrirle a un predicador, ¿verdad? Seguir 3 puntos claritos. Vamos a hablar de los destinatarios del mensaje. Los destinatarios del mensaje en esta sección. Segundo, vamos a hablar del predicador del mensaje. Y tercero, vamos a hablar del mensaje que el Señor Jesucristo habló. ¿Bien? Todos atentos. Vamos a hablar del los destinatarios del mensaje, el predicador del mensaje y el mensaje en sí mismo. ¿Cómo era el mensaje? ¿Qué predicó el Señor Jesucristo cuando abrió su ministerio, en la inauguración de su ministerio terrenal? Los invito entonces a estudiar y a meditar en la exposición en esta sección en Mateo 4, 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea
Noten ustedes que, bueno, podríamos decir bastante de esto, pero el tiempo no es la idea, no es la idea del estudio bíblico, pero señala precisamente el tiempo del comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, el preciso momento del Señor. Alguien ha dicho, el Señor Jesús se movía en el tiempo divino, se movía de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor no hacía nada al azar. Ningún movimiento suyo en su ministerio era guiado por la razón humana o impulsos humanos o motivación humana. El Señor Jesucristo caminó de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay otro como el Señor Jesucristo. Él caminó de acuerdo a la voluntad de Dios. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y lo vamos a ver aquí mucho más en énfasis. El Señor Jesucristo camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Noten ustedes que el Señor Jesús inaugura su ministerio cuando Juan es encarcelado. Alguno dirá en la audiencia, o los que no saben, no están familiarizados con la palabra del Señor, ¿quién era Juan? Juan era el heraldo de Dios. Alguien también oraba acerca del heraldo. El heraldo significa alguien que proclama la venida del rey. El heraldo era aquel que era enviado por la comitiva real adelante del rey, preparando el camino para la llegada del rey. En ese tiempo, alguien ha dicho, historiadores nos dicen que los caminos estaban sucios, desordenados, rocas en el camino, la gente, bueno, el heraldo se preocupaba de que los caminos estuvieran abiertos, de que la gente estuviera en las calles preparados para recibir al rey. Juan el Bautista era el heraldo del rey. Juan el Bautista no venía a preparar los caminos físicos, los caminos como nosotros los conocemos, sino que él vino a preparar el corazón de la nación de Israel. Él vino a preparar el corazón de la nación para recibir al rey. Pues bien, el heraldo del rey, la palabra de Dios dice que fue el más grande de los hombres. No hubo otro más grande que Juan. El más grande. ¿Saben por qué? Porque el más grande de los profetas, como Juan, predicó de la venida de Cristo. No hubo otro profeta como Juan, en el sentido que dijo, como Juan, que dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan señaló, tocó, vio al Cordero de Dios. Aquí está el Cordero de Dios. Y en ese sentido, Juan es el más grande de los profetas, el más grande de los heraldos, anunciando que el rey está aquí. ¿No lo considero hermoso? En estos días he estado predicando acerca de los salmos en otro lugar. Los salmos, el libro cuarto de los salmos. Y el libro cuarto de los salmos exalta la grandeza de Dios. Y uno de los detalles de esta grandeza de Dios es la creación. Como la creación ante la venida de Dios, ante la venida del Señor, en su segunda venida, se manifestará en gloria. Y yo pensaba, ¿cómo habrá sido cómo será cuando el Señor venga de nuevo? Pues bien, el Señor vino. El Señor está aquí, conforme a esta escritura. El heraldo lo anunció. El Señor Jesús viene. El Señor Jesús es una realidad. La otra vez veía un video de aquellos que niegan que el Señor Jesucristo vino. Y sabe usted que hay abundante literatura. Niegan que el Señor Jesucristo vino. Pues bien, el Señor vino a este mundo. Él vino. Juan dice la palabra de Dios aquí, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y entonces el versículo 13, 14 y 15 nos hablan de ese lugar. Noten ustedes lo que dice la palabra de Dios. Dice, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, recuerden que Nazaret era el lugar donde el Señor Jesucristo se crió, en la zona de la Galilea, vino y habitó en Capernaum. Tenemos un tercer lugar. Capernaum significa una ciudad costera a las orillas del lago Genesaret o Galilea, en el norte de Israel. La Biblia dice que era una ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Pero fíjense ustedes cómo lo que hemos dicho al principio, y estamos hablando de los destinatarios del mensaje, no se olvide, el Señor Jesús caminó de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué precioso. Dice el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y entonces Mateo nos cita esa profecía.
Noten ustedes, cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Stop, paren ahí. Galilea de los gentiles. No tengo un mapa, pero usted podrá imaginarse un mapa de Israel. Israel hoy día está en las noticias, ¿verdad? Escuchamos mucho de Israel, de lo que ocurre en la zona de Gaza. Bueno, Galilea corresponde a la zona norte de Israel. Entre paréntesis, Israel es muy pequeño. No estamos hablando de un gran país. A veces pensamos en Israel como una gran nación. Es un país extremadamente pequeño en comparación con Chile. Imagínense, Chile somos tremendos en comparación con Israel. Somos una superpotencia territorial. Bueno, Chile, o sea, Israel o Galilea, están en el norte de Israel, es el norte. La Galilea era la presencia de los gentiles, tenía mayor contacto con los gentiles, por lo tanto, los ciudadanos del centro de Israel, con capital en Jerusalén, consideraban Galilea como impura. Era mal visto. Los galileos incluso hablaban diferente, tenían contacto con los gentiles, tenían contacto con los paganos gentiles. Incluso celebraban la Pascua en un día diferente a lo que hacían los judíos del centro de Israel. Eran considerados como impuros en ese sentido. Pues bien, el Señor Jesucristo elige ir a ese lugar a predicar el Evangelio. Qué precioso. No elige Judea, no elige Jerusalén para comenzar su ministerio, aun cuando había estado en la zona de Judea antes, haciendo milagros y señales. Elige Galilea. Es hermoso. Elige Galilea de los gentiles. ¿Y por qué? Creo, porque Mateo nos quiere decir la esencia del Evangelio. Hermano, precioso. Porque el Evangelio es para los pecadores. El Evangelio es para gente en pecado. El Evangelio es para los que lo necesitan. No para los religiosos de Judea, no para los religiosos de Jerusalén. El Evangelio es las buenas nuevas de Dios, de salvación para un mundo en pecado. Me acuerdo una vez en Valparaíso, recuerden que soy porteño, estaba hablando a alguien del Señor, repartiendo folletos bíblicos, y entonces me tocó un caballero y le entrego un tratado bíblico, intento hablarle del Señor, y entonces este caballero toma el folleto bíblico, ¿verdad? Y lo lee y dice, el hombre estaba bien vestido, entre paréntesis, ahí, y habla y me dice, ¿qué es esto? Y le digo, bueno, esto es acerca de la Biblia, acerca de la palabra del Señor. Y me dice, mire, y me devuelve el folleto y me dice, llévele esto a los pobres. No me lo traiga a mí. Yo tengo dinero, soy de posición. Llévele esto a las poblaciones. Y me mencionó unas poblaciones en Valparaíso. Ellos necesitan el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es para los perdidos. El Señor Jesucristo vino a predicar a los que tienen necesidad de salvación. Los sanos no tienen necesidad de salvación, son los enfermos. Qué precioso es cuando pensamos que el Evangelio es para los perdidos. El Evangelio es para el mundo que necesita salvación. Galilea de los gentiles. Y fíjense ustedes cómo los destinatarios del mensaje son clasificados en este versículo 16. Dice así el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estamos hablando de los destinatarios del mensaje. Los destinatarios del mensaje fueron galileos en la región de Galilea. Y la palabra de Dios dice, usando la profecía del Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, que era un pueblo asentado en tinieblas. Versículo 16, segunda parte, y a los asentados en región de sombra de muerte. Este es el primer punto del Evangelio. El primer punto del Evangelio es, por la gracia de Dios, persuadir, convencer en el poder del Espíritu Santo a la audiencia, llevarlos a la palabra de Dios
y decirle que son pecadores. Esto no está de moda. La palabra pecado no está de moda. No está de moda escuchar que somos pecadores. Pues bien, el Señor Jesucristo fue a una región donde sí que iban a entender que eran pecadores. Galileos, gentiles, lejos de los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan de Mateo? Mateo, algún día vamos a predicar de Mateo. El publicano. Mateo entendía perfectamente que era un pecador. La ley, la tradición judía lo excluía completamente del servicio del templo. Era un publicano, pero entendió perfectamente la gracia de Dios. Y cuando el Señor vino a él y lo llamó, entendió perfectamente la gracia de Dios. Dios mismo llega hasta mí y me llama como pecador y me llama a él. ¿No es la gracia de Dios para un pecador? Solo un pecador entiende la gracia de Dios. Solo un pecador lo puede entender. El amor de Dios, que de Zaqueo, que de tantos que tocaron al Señor. Bueno, ellos estaban asentados, dice la Escritura, en tinieblas y en sombra de muerte. Todo aquel que está sin Cristo está en tinieblas. La Escritura compara una vida sin Cristo a una vida en tinieblas. La vida describe una vida sin Cristo a una vida en muerte. Muerto en delitos y pecados. Muerto. Cuando uno piensa en el Evangelio y uno piensa en la predicación de la palabra de Dios, quizá hay alguien que diga, no entiendo, no puedo entender. No puedo entender que tú me digas que yo estoy muerto. No puedo entender que tú me digas que yo estoy en tinieblas cuando veo. Y no me puedo entender que tú me digas que estoy muerto cuando veo que todos mis órganos funcionan. No entiendo. Pues bien, lo que estamos hablando es en términos espirituales. Desde el punto de vista de Dios, todo aquel sin Cristo está muerto. Desde el punto de vista de Dios, todo aquel que no tiene al Señor Jesús está en tinieblas. En tinieblas. Note lo que dice la palabra del Señor. Escuchen, no busque el versículo. Dice así. Dice la palabra de Dios en otro evangelio en relación a la luz que es el Señor Jesucristo. Un evangelista dice así, en la forma muy clara. Dice, los hombres, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Noten que la palabra de Dios habla que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la realidad de los hombres y mujeres en Galilea. Noten el versículo que estamos leyendo de los destinatarios del mensaje. Noten que dice que estaban asentados. ¿Se dio cuenta? Versículo 16. Están asentados en tinieblas. Están asentados en región de muerte. ¿Qué significa eso? Significa que están habituados a estar en el pecado. Oh, qué grande es la palabra del Señor. Asentados significa que están sentados, que están habituados allí. Viven en tinieblas, viven en pecado, viven en desobediencia a Dios, están en tinieblas, en ignorancia. Esa es la realidad de todo aquel sin Cristo. En estos días he estado escuchando un libro que se llama La Doctrina del Arrepentimiento, lo recomiendo. El autor habla del arrepentimiento y habla del pecado y habla de la santidad de Dios, cosas que hoy día no se hablan. El pecado es desobediencia a un Dios santo. El pecado es desobediencia a un Dios que castiga el pecado. El hombre que está sin Cristo está bajo la ira de Dios. Y por eso cuando pienso en el Evangelio, en la predicación del Evangelio, me acuerdo de joven haber aprendido a alguien que dijo, el Evangelio es el ultimátum de Dios. Y me gustó. El Evangelio es el ultimátum de Dios. El Evangelio no es una conversación al pecador, no es una charla.
El Evangelio es traer al pecador a su real condición sin Dios, convencerlo que está en tinieblas, que está en muerte, que va camino a la condenación y que está bajo la ira de Dios. Eso es el Evangelio. Decir más o decir menos no es el Evangelio. El Señor Jesucristo fue a la región de personas, al área donde había personas, familias, gentes que estaban habituadas al pecado, que estaban en tinieblas, en sombra de muerte, expectantes de la condenación eterna, expuestos a la condenación eterna. ¿Y saben qué? Así estaba yo. Y así estaba usted antes de venir a Cristo. Así estábamos todos nosotros. Éramos como Mateo sentado al banco de los tributos públicos, sirviendo a otro rey. Éramos como la mujer del flujo de sangre que estábamos muriendo en vida, gastando todo, pero no yéndonos mejor. Éramos como el endemoniado gadareno, sujetos bajo el poder del príncipe de las tinieblas. Éramos como Nicodemo en ignorancia, pensando que estábamos en salvación, pensando y confiando en nuestra propia justicia, pero ciegos al reino de Dios. Estos son los destinatarios del mensaje. El Señor Jesús dice, el Señor viene aquí a ellos. Noten, por favor. El Señor Jesucristo aún no dice nada. Aún no escuchamos hablar al Señor Jesucristo. Aún no escuchamos que Él diga nada. Estamos hablando de los destinatarios del mensaje. ¿Cómo definiría usted a los destinatarios del mensaje? Hombres pecadores. Hombres que están bajo la ira de Dios. En tinieblas. En densas tinieblas. En oscuridad. Quizá por eso. No quizá. Ciertamente por eso. Tenemos en los evangelios que el Señor Jesucristo da luz a los ciegos. Oh, qué precioso. Solo Él da luz a los ciegos. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Solo Él da luz. Solo Él puede dar luz. Y la luz es vida. El Evangelio de Juan dice, la luz, dice, era la vida de los hombres. Es la vida. Luz representa vida. Vamos a ver ahora eso. Hemos hablado de los destinatarios. Hablemos del predicador. El predicador. Noten ustedes el versículo 16. Dice así: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, el predicador, el que habla aquí es la luz. Y lo que necesitan aquellos que están en tinieblas es luz. Interesante porque en el original se dice una gran luz. Una gran luz. Una luz brillante. Qué precioso. Una luz que ilumina todo. Cuando pensamos en la luz, pensamos en el sol, ¿verdad? Y por estos días, les voy a contar algo doméstico, que no salga de Concepción. Hemos tenido aquí en Australia mucho sol. Solo hoy aparece nublado, pero hemos tenido mucho sol. Hasta ayer hemos tenido varios días de sol, 45 grados y sobre eso. Calor impresionante, como diríamos. Y las plantas, algunas plantas se han estado muriendo por el sol. Es mucho el sol. Nosotros tenemos una atmósfera, ¿verdad?, que nos protege de estos rayos solares, si no, otra sería nuestra historia. No tendríamos historia. El sol. El Señor Jesucristo en una ocasión se transfigura a sus discípulos, ¿se acuerda? Y dice que sus vestiduras fueron más resplandecientes que el sol. Él es la luz. Él es luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Oh, qué hermoso. A aquellos asentados en tinieblas, a aquellos que están en sombra de muerte, lo que necesitan es Jesús. Lo que necesitan es el Salvador, el Señor Jesucristo. Lo que necesitan es la luz que representa la persona de Cristo. La luz que todo lo muestra. La luz que declara nuestra condición de pecadores.
La luz, que es la persona de Cristo, es esta una gran luz. Mi hermano Cristian, lo escuchaba atentamente en su oración, como todos ustedes. Él dijo esto en la oración. Dijo así: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol está utilizando aquí una figura y nos dice que en el Antiguo Testamento Dios, ¿se acuerdan? Los que creemos en que Dios creó el mundo cuando todo era tinieblas. Dios dijo, sea la luz. Entre paréntesis, el mismo que dijo, sea la luz, es el que ahora está caminando en Galilea. Es el creador, es el Señor Jesús. Él dijo, sea la luz. Y la luz fue, y la luz vino, existió. Vemos la luz. Es el mismo, dice el apóstol, que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se dio cuenta de un detalle? ¿Se dio cuenta de un detalle? Las tinieblas están en el corazón del hombre. Las tinieblas hablan de la dureza del corazón, de la ignorancia del corazón del hombre, de la rebelión del hombre contra Dios. Y es glorioso que lo único que puede traspasar las tinieblas más densas del corazón del pecador, es la persona de Cristo. El único que puede traer luz, el único que puede traer vida es el Señor Jesucristo. Él es la luz. Él es. No hay otro como el Señor Jesucristo. No hay otro como Él. El pueblo vio gran luz. Quisiera pasar a hablar del mensaje. El mensaje. Noten ustedes el mensaje que el Señor Jesucristo predicó. Mateo capítulo 4. Y estamos aquí en el versículo 17. Noten ustedes lo que predica el Señor Jesucristo. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo dice, arrepentíos, arrepentíos. Él, con toda la autoridad de Dios, llama a los hombres a arrepentirse. Creo, usted me podrá corregir, que ya no se habla del arrepentimiento. La gente no escucha de arrepentirse. Incluso entre los predicadores no se habla del arrepentimiento. Me acuerdo una vez estando escuchando a un predicador, este predicador decía, reconéctense con Dios. Reconéctense con Dios. El Señor nunca dijo reconéctense con Dios. No es una cuestión de internet, no es que hayamos perdido la señal con Dios. El Señor dijo, arrepentíos. Es arrepentimiento. El Señor Jesucristo, cuando llega a los galileos que están en sombra de muerte, les predica el arrepentimiento de pecado. Esa es la idea. El Señor Jesucristo envía a los discípulos a predicar el Evangelio y les va a decir lo mismo, la misma idea. Cuando les dice que vayan a anunciar su palabra, los envía de dos en dos como primera lección de anunciar la palabra de Dios. Y entonces les va a decir en Marcos 6:12, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El Señor predicó arrepentimiento. Los discípulos predican arrepentimiento. El apóstol Pedro predica arrepentimiento. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 19, dice él, leo del versículo 18, 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. El apóstol Pablo, cuando predica en Atenas, predica en aquella ciudad, les va a decir a la gente, les va a predicar y les va a decir que el Señor, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, y observa los ídolos de ellos. Y les dice entonces que el Señor los ha creado para que busquen a Dios. Y les dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se reformen. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se conviertan o que se arrepientan. Esa es la idea. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo le predica a los galileos arrepentidos. Los discípulos predican arrepentidos. Herodes lo escucha. Pedro predica en Pentecostés. Predica el arrepentimiento. Y el apóstol Pablo predica a los atenienses el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Por qué hoy no se predica el arrepentimiento? ¿Por qué no escuchamos hablar del arrepentimiento? ¿Saben por qué? Humildemente. Porque arrepentimiento significa el dolor, la tristeza de haber ofendido a Dios. No la tristeza del juicio, no la tristeza por las consecuencias del pecado, el juicio eterno, es la tristeza de haber ofendido a Dios. Eso es lo que el Señor está predicando aquí. Es la tristeza, como dice el apóstol Pablo, que es según Dios, produce arrepentimiento. Eso es. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, si hay alguien que está sin Cristo, le ruego, le predico, le anuncio que se arrepienta de sus pecados. Y usted me dirá, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa reconocer que uno es pecador delante de Dios. Ya hemos hablado del pecado. Y reconocer que mis pecados ofenden a un Dios santo. El terror de Dios no es el tema de los predicadores hoy. El terror de un Dios santo, de un Dios que aborrece el pecado. Deberíamos temblar ante un Dios santo. En estos días he estado estudiando Isaías 6 por enésima vez y aprendí una cosa que nunca antes había visto. Cuando los serafines claman al Señor, santo, santo, santo es el Señor, la gloria de Él llena la tierra. ¿Sabe lo que ocurrió? Todo en aquel lugar tembló. Dice que los postes temblaban, se estremecían. El corazón de Isaías se estremeció ante la gloria de Dios. Creo que así debe ser la reacción del pecador. Hoy escuchamos mucha conversión superficial. Se habla de Jesús como el amigo. Él es mi amigo. O se habla de Dios como mi padre. Una vez alguien que escuché, es mi papá, o refiriéndose a Dios en términos simples. Pero Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que causa terror en aquellos que tienen alguna revelación de Él. El Señor Jesús dice, arrepentíos, sientan el peso del pecado. Yo creo que eso es. Y cuando alguien siente el peso del pecado, el peso de una vida sin Cristo, de seguir asentados en tinieblas, de seguir por este camino de muerte que me lleva sin Dios, entonces ¿sabe lo que ocurre? Dejo ese camino y me vuelvo a Dios. Y entonces el profeta Isaías nos va a decir claramente, hablando del arrepentimiento, el profeta dirá en los siguientes términos: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo creo que no hay versículo que pueda ser mejor que usted pueda citar acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento significa volverse a Dios. Significa la conciencia de haber ofendido a Dios, del peso del pecado, de lo horrendo del pecado, de lo desastroso de la condición en que me encuentro sin Dios, en las tinieblas, en el peso del pecado, en la deuda de mis ofensas delante de Dios, y no hay otra cosa que volverme a Dios. Y el Señor dice, arrepentíos, vuélvanse a Dios, porque Él está cercano, porque Él está cercano, y Él es amplio en perdonar. Escuche bien, por favor, esta parte del mensaje. Si alguien, espero que todos estén atentos, escuchando la palabra del Señor. El arrepentimiento no es toda la historia. El arrepentimiento debe ir acompañado por algo más. El arrepentimiento debe ir acompañado en fe en la obra de Cristo. Hay un himno que uno de mis favoritos dice, cariñoso Salvador, huyo de la tempestad a tu seno protector. Otro asilo, dice el himno, ninguno hay, ninguno hay. Yo creo que ese himno grafica bien la condición del pecador, la condición de aquel sin Cristo. Está en una tormenta y no hay ningún asilo, no hay ninguna protección, sino solo el Señor Jesucristo. Y la forma en que Él salva al pecador, la forma en que Él concede amplio perdón, no son por sus palabras, no son por su buen ejemplo. El Señor Jesucristo sabía que por buen ejemplo no iba a salvar a nadie. El Señor Jesucristo sabía que por palabras no iba a salvar a nadie, aun cuando la gracia se derramó en sus labios, aun cuando hizo obras. Él sabía que ninguna de las obras no iban a salvar, porque aun cuando vieron las obras no creyeron en Él, y aun cuando los hombres dijeron que ningún hombre había hablado como Él, las multitudes no lo declararon Salvador ni Mesías, las multitudes lo crucificaron, porque el Señor no sabía que ni por buen ejemplo, ni por buenas palabras, ni por buena actitud, Él podría salvar al mundo. Él sabía que la única forma de salvar al mundo, la única forma de proveer salvación era a través de la cruz. La única forma de Él salvar, la única forma de Él ofrecer un amplio perdón, era de salvar al pecador a través de su muerte. Y entonces uno dice, uno entiende, yo soy pecador, yo estoy como los habitantes de Galilea, que estoy sentado en sombra de muerte, en región de sombra de muerte, habituado a pecar, imposible de salir, ¿se dio cuenta? Imposible de salir de esta realidad por mis propios medios, hasta que el Señor Jesús se acerca y llama, ¡qué grande! Él llama y llama a las multitudes a que se arrepientan, hasta que Él viene, hasta que Él mismo se ofrece como Salvador. Y la forma que yo lo he entendido desde que me convertí es cuando el profeta nos dirá de la siguiente manera, no lo busquen, otro de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento, el profeta lo dirá de una mejor forma, y él lo dirá así, dice él, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Noten, escuchen, mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Cuando el profeta dice que cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sabe lo que quiere decir? Quiere decir que el Hijo de Dios, y esto es lo maravilloso, esto es lo que yo no puedo explicar, y nadie lo puede explicar bien, no en inglés, no en español, que este Dios, que es el creador de todas las cosas, envió a su propio Hijo. Yo soy padre, tú eres padre, tú puedes quizá entender en alguna medida. Dio a su Hijo, lo entregó para caminar, que el Hijo de él caminara en determinación para morir por pecadores, para dar su vida por pecadores. ¿Quién puede explicar esto? Que la cumbre del amor de Dios es la cruz de Cristo. El Everest de la Biblia es la cruz, el punto más alto de la palabra de Dios, donde Dios muestra y despliega todo su amor. Oh, gloria a Dios. Despliega todo su amor, toda su gracia, en que castiga a su propio Hijo por nuestros pecados. Despliega toda su bondad, todo su poder, y derrama su sangre en señal de que ha muerto. Oh no, amigo, el Señor no fue derrotado. Él tuvo y tiene control hasta el último cuando doblega su cabeza y muere. ¿Puede usted calcular o imaginar esto? Que el creador, el hacedor de todo, toma forma humana, camina entre nosotros, toma esta forma para experimentar muerte, para pasar por la experiencia de la muerte, de la cruz, y salvar pecadores. Y ahora decir a todo el mundo, arrepentidos, vuélvanse a Dios. Él es amplio en perdonar. Oh, qué maravilloso el Evangelio. Qué tremendo privilegio tenemos todos los que predicamos la palabra, de seguir proclamando que hay amplio perdón para todos. El Señor Jesús fue a Galilea de los gentiles. El Señor Jesús llamó discípulos. Por estos días estamos estudiando en mi asamblea Juan 13, el sermón o el mensaje del Señor en el aposento alto. Y les quiero decir que todos aquellos hombres que estaban allí, 11, Judas se ha ido, estaban llenos de temor, pero el Señor los eligió. Oh, el Señor los llamó. ¿Saben ustedes que negaron al Señor? Corrieron, excepto Juan. Pero el Señor los amó. Y Él le dice, no me escogieron ustedes a mí, yo os escogí a vosotros. Es el amor de Dios, es la gracia de Dios. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, por favor, más que la información del versículo, usted es el destinatario del mensaje. ¿Me escuchó decir esto al principio, verdad? El primer punto es el destinatario. Usted es el destinatario del mensaje. Usted que está escuchando este mensaje es aquel o aquella persona que está en sombra de muerte, que está en pecado y que está desesperadamente necesitando recibir salvación. Segundo, el que habla no es no es Renzo, es la palabra de Dios y el centro es el Señor Jesucristo. Muchas veces uno lee en el Evangelio de Juan, interesante lo que estudia en Juan, noten todas las veces que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, no me están despreciando a mí, porque la palabra que hablo la he recibido del Padre. Yo he sido enviado por mi Padre. Repite varias veces Juan diciendo que él ha sido enviado por el Padre. Y uno se pregunta, ¿por qué repite tanto que él ha sido enviado por el Padre? Oh, por supuesto, él es Dios. Y aún más, para decirnos que quien desprecia a Jesús, desprecia a Dios. Quien desprecia al Señor Jesucristo, desprecia las palabras de Dios.
El que odia a Jesús, en verdad está odiando al Padre. Es el Señor Jesucristo. Y tercero, el mensaje de arrepentimiento es para usted que escucha este mensaje. Arrepiéntase y vuélvase a Dios. Un día yo escuché el mensaje y lo que me llamó la atención es que el Señor Jesucristo viene otra vez. Lo que me salvó, lo que el Señor usó para salvarme, siendo muy joven, fue que la expectativa, la esperanza, la realidad que el Señor Jesucristo viene. Y eso el Señor tocó mi corazón y me llamó al arrepentimiento. Y los predicadores en ese tiempo hablaban mucho del arrepentimiento, del dolor por haber ofendido a un Dios y confesar y aborrecer el pecado y volverse a Dios. Hermanos y oyentes, este es el Evangelio. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje como el Evangelio del Señor Jesucristo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted ha escuchado la voz de Dios a través de este mensaje, si usted se encuentra y se identifica con aquellos en Galilea y dice, yo soy como aquellos, yo estoy habituado al pecado, yo siento que estoy bajo la ira de Dios, entonces vuelvas al Señor. Y el Señor dice, al que a mí viene, oh, qué precioso, al que a mí viene, no le echo fuera. Que el Señor bendiga su palabra, que solo Él sea glorificado a través de la exposición y de la proclamación de este glorioso evangelio. ¿Quieren que ore? ¿Oro? Ya, la señal dice sí. Oremos al Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque el Señor sabía desde el principio, desde la eternidad, desde antes de su encarnación, Él sabía que Él venía a morir. Él no venía solo para ser adorado por los magos, no venía solo para ser buscado por las multitudes. El Señor Jesús venía a dar su vida, porque sabía que los hombres necesitaban vida, vida de Dios. Necesitaban y necesitábamos vida, vida eterna. Entonces Él da su vida. Y la forma en que Él da su vida, oh Dios, sabemos por tu palabra, es de la forma más cruel, más terrible, porque dice tu palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque para el Señor Jesús eso fue una necesidad, porque de esa forma Él glorificó al Padre y mostró al mundo que Él te ama. El Señor Jesús mostró con su muerte en la cruz obediencia al Padre, hasta lo sumo. Padre Celestial, te damos gracias porque este es el mensaje que salva y no otro. No podemos agregar a este amor, no podemos agregar a la obediencia del Señor porque somos pecadores. No podemos agregar a los méritos del Señor Jesús porque estamos lejos de Él, porque estamos en tinieblas. Gracias, Señor, por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros al darnos vida y vida en abundancia. Padre, si hay alguien que está escuchando tu palabra en esta hora, oramos para que el Espíritu Santo convenza a alguien en esta hora de su condición perdida. Y los que somos tus hijos, oh Padre, que el mensaje despierte más amor, más devoción, más consagración, más deseo de servirte y de anunciar el Evangelio hasta que el Señor venga. Te damos gracias. Recibe gloria y honor en Cristo Jesús. Amén.